Mi nombre es Daniel Cardoso y quiero reflexionar acerca de la higuera que se secó desde sus raíces luego de una declaración del Señor Jesucristo sobre ella. Mateo capítulo 21 del versículo 18 al 19, Lucas capítulo 13 del versículo 6 al 9, Mateo capítulo 20 del verso 1 al 16 y Efesios capítulo 4 del versículo 8 al 13 es parte del fundamento bíblico que voy a estar utilizando para esta reflexión. Creo firmemente que la Biblia es su propio intérprete. Toda interpretación de la Escritura edifica, consuela, guía, redarguye, enseña, redirige y nos coloca en un espacio de conocimiento, en un espacio de entendimiento de Dios. Entendimiento de Dios en cuanto a su designio, en cuanto a sus propósitos, en cuanto a su corazón, en cuanto a sus pensamientos. Y a la vez es para una aplicación a nuestra vida de lo revelado de la propia Escritura. Y eso revelado que es aplicable a nuestra vida o lo aplicamos a nuestra vida nos lleva a un punto de crecimiento en cuanto a la estatura del varón perfecto conforme a la imagen del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, aquel que lo llena todo en todo. Por lo tanto, esas aplicaciones de la revelación de la propia Escritura a nuestra vida nos lleva a un punto de crecimiento en cuanto a longitud, profundidad, anchura y altura del Hijo de Dios. Otra de las cosas que quiero señalar es que hay que tener mucho cuidado de no imponer nuestra idea a las Escrituras. No es lo que yo pienso y no es lo que yo interpreto lo importante. Lo importante es lo que la propia Escritura revela de sí misma. Y todo lo que la propia Escritura revela de sí misma lleva una imagen. Dios, Jesús, el Hijo de Dios, la imagen del Hijo de Dios, como tampoco creo que toda interpretación de la Escritura solo es para un individuo o un grupo representativo específico. Hoy voy a hablarle acerca de la higuera que se secó desde su raíz. Y si hacemos una retrospectiva y pensamos en todos los sermones que hemos escuchado al respecto, siempre viene a nuestra mente que se ha hecho un enfoque específico acerca del creyente. Esa higuera representando al creyente que no da fruto y es debido tal vez a un estado de pecado, a un estado de rebelión, a un estado de desobediencia o al no llevar a la práctica como creyente todos los recursos que me muestra Dios en la Escritura para yo poder tener fruto. Todo eso está bien, pero todo queda ahí, no. Más allá de esa interpretación, creo que Dios tiene para nosotros una gama de revelación y de proyecciones de su mente, de su corazón, de su esencia, aún más profundo, que nos va a llevar a una amplitud aún superior de conocimiento, donde Dios va a abrir ventanas de nuestro entendimiento espiritual y va a arrojar luz a nuestra visión espiritual de nuestro entendimiento para que podamos ver otras cosas que están mostradas en la Escritura. Por ejemplo, para citar solo un ejemplo, que exista un redil, no se puede hablar solamente de ovejas y todo enfocado a la oveja. ¿Por qué razón? Porque dentro del redil hay pastores, hay pasto, hay agua. El propio pastor tiene los elementos para el pastorado, como la vara, el cayado, el zurrón, el aceite, hay pastizales. O sea, que hay una gama de cosas, elementos, que son elementos que Dios mediante la propia Escritura nos va a revelar su significado y todas las verdades, los principios espirituales que están escondidos detrás de cada elemento. Toda la Escritura fue inspirada por Dios y cada palabra en la Escritura es una gama interminable de conocimiento y de amplitud de revelación de Dios.
No estoy hablando de inventos doctrinales, estoy diciendo que la propia Escritura se revela a sí misma y es un manantial inagotable de revelación acerca de Dios. Por lo tanto, cuando se va a hablar de redil, no solamente se puede enfocar a la oveja. Sobre la higuera es lo mismo. Cuando nosotros escudriñamos Mateo 21, verso 18 al 19, Lucas capítulo 13, del verso 6 al 9, Mateo capítulo 20, del verso 1 al 16, esto avala, esto confirma lo que le estoy diciendo. La higuera no solamente es una representación del creyente, como tampoco es una representación de Israel. Hoy por la palabra les voy a mostrar que también es una representación de los ministerios del Señor. Cuando escudriñamos las declaraciones de Jesucristo acerca de la higuera, vemos cómo Jesús la introduce en un viñedo. Introduce la higuera en viña y habla de cuidadores, habla de arrendadores, habla de personas que atendían, que protegían, que cuidaban celosamente la higuera para que produjera. Y todo eso tiene una gama de proyecciones interminables y muy importantes del corazón de Dios para nuestras vidas. Vamos a ir a Mateo capítulo 21 y ver qué dice el verso 18 y 19. Dice la Escritura que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Habla acerca de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. No solamente esto es aplicable al creyente, hoy lo voy a aplicar a los ministerios. ¿Por qué lo aplico a los ministerios? Voy a aplicarlo a los ministerios porque según Lucas capítulo 13, verso 6 al 9, Lucas capítulo 13 del verso 6 al 9 habla acerca de la parábola de la higuera estéril. Mire lo que dice la Escritura. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Estamos hablando un viñedo que tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vemos cómo específicamente en el versículo número 6 hay un detalle. Y es que este hombre tenía una higuera plantada en una viña. Ya nuestra gama de conocimientos se está ampliando y Dios está arrojando luz a nuestro entendimiento, que no solamente se aplica al creyente, porque ya está hablando de viña. Vamos entonces a la Escritura, al libro de Mateo capítulo 20, a partir del verso 1. Mire lo que dice la Escritura: los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ya todo esto se está entrelazando. Y estamos llevando esto por la Escritura y por la palabra, que esta higuera no representa solamente al creyente, representa los ministerios. Cuando leemos la Escritura en el libro de Efesios capítulo 4, a partir del verso 8, encontramos lo siguiente:
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire el verso 11 que dice, Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, esta higuera representa los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Quiere decir que cuando nosotros vemos Mateo 21, 18 al 19, Lucas 13, el verso 6 al 9, Mateo 20, del 1 al 16 y Efesios capítulo 4, del verso 8 al 13, todo esto se enlaza, todo esto se encadena y nos lleva el Señor a esta aplicación de una gran verdad. No existe un fruto en una higuera sin la planta, como no existen frutos o los creyentes sin los ministerios establecidos. Por eso Dios estableció los ministerios y por eso Dios estableció los ministros y por eso Dios estableció que esos ministerios iban a ser encargados de ¿qué? De predicar la palabra, predicar el evangelio, y esa predicación iba a traer fruto. Por ejemplo, ahí tenemos el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 verso 2 que dice, vosotros sois nuestra carta, que lo que era Timoteo del apóstol Pablo. Esto está claro, los ministerios producen esos frutos y esos frutos son los creyentes en el Señor que vienen al Señor por causa de esos ministerios. También esta higuera es aplicable a los ministerios, según Mateo capítulo 21, versos 18 al 19, y la descripción de San Marcos dice que cuando Jesús observó que esa higuera no tenía fruto, hizo una declaración y se secó desde la raíz. ¿Por qué entonces solamente se usa esa historia narrada por Mateo y por San Marcos y se especifica solamente a los creyentes? No, también es aplicable para los ministerios. ¿Por qué? Porque esa higuera en la viña representa ministerios, representa grupos, representan iglesias, representan instituciones establecidas por Dios en su viña. Y esos ministerios, esos grupos, esas instituciones representan esa higuera que va a producir los frutos que son los creyentes. ¿Qué ocurre? Hubo una declaración, claro, porque también 2 de Corintios capítulo 11, verso 13, el apóstol Pablo habla acerca de obreros fraudulentos, de falsos apóstoles, de falsos ministros del Señor. Toda la Escritura tiene un profundo aval al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado del fruto, el estado de la fruta, no depende de la fruta solamente. Porque desde el punto de vista científico, la calidad de la fruta depende de lo que absorbe de la planta. Esto está muy profundo. El estado del creyente depende del árbol donde se nutre. Por eso el Señor dijo, ustedes son pámpano injertado a mí, que soy la vid verdadera. Por lo tanto, todo pámpano que está injertado a mí lleva fruto. Y esa es la revelación que Dios nos quiere mostrar. Los ministerios son simplemente esa higuera que al nutrirse
al nutrirse de Dios, al nutrirse de la palabra, ella misma va a producir su fruto, que son los creyentes. Un fruto no crece por sí mismo. Un fruto necesita lo que el árbol le da. Y lo que el árbol le da es lo que absorbe su raíz. ¿Por qué se secó desde la raíz? Esto tiene una revelación muy profunda, porque la raíz está en el lugar que no se ve. Es lo mismo que le pasó a Saúl. Dios corta. Cuando Dios ve que esos frutos, que esas cartas, como decía Pablo, vosotros sois cartas, nuestras cartas, sois ustedes, le decía el apóstol Pablo a los corintios. El fruto es la revelación del árbol. ¿Por qué vamos a enfocar solamente en el fruto, en el creyente? No solamente es el creyente, es el árbol, la higuera, el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque ya tristemente muchos de esos árboles están absorbiendo vientos de doctrina equivocados, y todo eso está fluyendo hasta el creyente, y es por eso que tristemente ves que muchos de ellos solo hablan de la belleza del fruto, de lo exterior del fruto, pero no es la imagen del fruto, es la calidad del fruto, y la calidad del fruto depende de lo que el ministerio absorbe de Dios. Por eso Jesús la secó desde la raíz, del lugar que no se ve, como Saúl le cortó en el medio espiritual para que no produjera más fruto. Es la sentencia desde el punto de vista espiritual, donde Dios le corta, Dios lo seca, porque Dios sabe que esa higuera lo que está absorbiendo es minerales equivocados, que lo que llevan es a nutrir el fruto o el creyente de falsas doctrinas. Y Dios dice, bueno, cuando yo tenga hambre, que voy a buscar a ver qué es lo que has hecho con lo que yo te di, encuentro que estos frutos están insípidos. Estos frutos no portan mi imagen, portan la imagen de tu higuera, portan la imagen de tus interpretaciones, portan la imagen de tus opiniones, portan la imagen de lo que tú piensas de la Escritura. Pero cuando yo vaya a buscar fruto y a comer de ese fruto espiritual en el creyente, cuando yo pruebe, quiero encontrar sabor a Cristo, no sabor a tu nombre, no es sabor a tu estatus, no es sabor a tu ministerio, sino sabor a Cristo. Esto es muy profundo, esto es muy hermoso, y bienaventurados son aquellas higueras, esos ministerios, esos grupos, esas instituciones que están llenos de creyentes, pero creyentes que cuando pruebas a Cristo, pruebas el corazón de Cristo, personas amorosas, personas compasivas, personas serviciales, personas mansas, personas humildes. Simplemente, el fruto es la revelación del ministerio. El fruto es la revelación de la nutrición que tiene esa fruta, ese creyente, de la higuera que representa el ministerio. Ahora bien, es cierto, a veces hay frutas que se echan a perder en buenas higueras, pero no es lo general. El árbol bueno da frutos buenos. El ministerio bueno da frutos conforme al corazón de Dios. No se puede culpar a la fruta, no se puede culpar al creyente. No. El árbol bueno da frutos buenos. No dice el fruto bueno da árbol bueno. El ministerio bueno da frutos buenos. Y todo depende de donde esté absorbiendo la raíz. Por eso Jesús le secó el medio espiritual invisible. Se acabó. Terminó. Y aquí cesó todo esto que tú has estado enseñando y nutriendo a mis hijos. Y así es Dios. Pero bienaventurados los que están dando frutos dignos de arrepentimiento, y su higuera, su ministerio está llena de frutos dignos de Dios.
porque revelan la imagen del varón perfecto. Por lo tanto, este pasaje, esta historia narrada por Mateo y por Marcos no es aplicable solamente al creyente. No, es aplicable también a los ministerios.